Ya. Hoy día vamos a continuar con la clase de los coccidios. En la anterior clase hemos visto Cryptosporidium. Y bueno, Cryptosporidium se caracteriza porque es parte del grupo de los apicomplexos. Estos otros que vamos a ver tres parásitos más que también pertenecen a este grupo de los apicomplexos. Entonces, si son apicomplexas, son intracelulares, son obligatorios y tienen la característica de ingresar a la célula epitelial, pero no estar directamente en contacto con el citoplasma, ¿no? Porque tienen una vacuola que los envuelve. De los tres que hemos visto, de los tres apicomplexas, y que tienen o que causan molestias intestinales, Cryptosporidium es el más importante. ¿Sí? Luego existen otros dos. Uno de estos se llama Schistoisospora beni. Antes se lo conocía como Isospora beni, pero ahora con la nueva clasificación taxonómica se lo conoce como Schistoisospora. Produce una patología que se la denomina como cistoisosporiasis. Entonces, este también es un apicomplejo, ¿no? Entonces, es hermano de Cryptosporidium. Entonces, ahí hay una descripción bien general que también parasita las células epiteliales e intestinales, principalmente está a nivel del ilion, y es el que menos de pronto infecta a los humanos, ¿no? Su ciclo es este, y como recordarán, el ciclo biológico de Cryptosporidium tenía o se podía dividir en tres etapas, ¿no? Una que era la esquizogonia o merogonia, otra que era la gametogonia y otra que era la esporogonia. Entonces acá vamos a ver que este parásito prácticamente comparte el mismo tipo de ciclo biológico, pero con algunas excepciones. Es una persona que se infecta con ooquistes, pero en Cryptosporidium había una diferencia. Los ooquistes existían de dos tipos, unos de pared gruesa y otros de pared delgada. En cambio, en esta parasitosis no existe ooquistes de pared delgada, solo ooquistes de pared gruesa. Estos ooquistes son un poco más elipsoidales, un poco más grandes y bueno, ingresan por vía oral. Y una vez que ingresan por vía oral, acá a nivel del intestino, se liberan los esporozoitos que estarían dentro de estos esporoquistes, dentro de estos dos esporoquistes. Entonces se libera y aquí está saliendo un esporozoito y prácticamente se repite las mismas etapas que ocurren en Cryptosporidium. Acá está el esporozoito, ha entrado a la célula epitelial, acá se transforma en un trofozoito, acá hay una esquizogonia, los esporozoitos que salen de acá nuevamente invaden células epiteliales, se forma una merogonia tipo 1 y esto se puede volver a repetir, pero en una merogonia de tipo 2 los esporozoitos que salen se diferencian en microgameto y macrogametocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que los microgametocitos, cuando se fragmenten, van a fecundar a los macrogametos, y si esto va a ocurrir, va a tener como punto final, digamos, la formación de un ooquiste. Y este ooquiste es el que se libera con las heces fecales. Entonces, no existe ooquistes de pared delgada, solamente ooquistes de pared gruesa. Pero aquí hay otra diferencia. Cuando en Cryptosporidium salían los ooquistes, estos ooquistes tenían la capacidad de ser inmediatamente infectantes. Y si eran inmediatamente infectantes, había la posibilidad de un mecanismo de autoinfección externo, es decir, el mecanismo ano-mano-boca. Pero en este caso no. Estos ooquistes que salen con las heces fecales tienen que producir o tiene que ocurrir un tiempo de maduración que se llama esporulación. Y esa esporulación dura alrededor de 2 semanas, es decir, en el medio ambiente terminan de madurar. Los ooquistes terminan de desarrollar 2 esporoquistes dentro y cada uno con esporozoitos dentro, cada uno de estos esporoquistes. Entonces, este proceso de maduración ocurre en el medio ambiente y durante un lapso de 2 semanas. Entonces, no existe un mecanismo de autoinfección externa
Tampoco existe un mecanismo de autoinfección interna, porque recuerden, en Cryptosporidium, los ooquistes de pared delgada eran los que provocaban una autoinfección interna dentro, sin necesidad de salir al medio externo. Entonces, de pronto, las diferencias más grandes vendrían a ser estas, ¿no? En relación al ciclo de este parásito. El medio ambiente, entonces, se va a constituir en parte importante para que desarrollen las formas infectables. Es lo mismo, pero planteado de otra manera, ¿no? Entonces, acá, la infección por ingesta de ooquistes, la vía es oral, son los ooquistes maduros que ingresan, ya esporulados. Acá se liberan los esporozoitos. Ha habido, no está descrito aquí, pero la multiplicación de tipo asexual ha ocurrido previamente para luego pasar a una etapa de multiplicación de tipo sexual, ¿no? Aquí hubiera ocurrido, o ha ocurrido la esquizogonia o merogonia, y acá se han diferenciado en micro y macrogametos que se fecundan, que se unen, y estos ooquistes presentes en las heces tienen que madurar en el medio ambiente. Y en el medio ambiente se madura, ya están los esporozoitos, y bueno, ingresan con los alimentos, ¿no? En este caso, el mecanismo de infección va a ser ingesta de agua o algunos vegetales contaminados con ooquistes de este parásito. Entonces, los ooquistes requieren esporular, y el mecanismo de infección relacionado con estos parásitos va a ser mecanismos de heteroinfección, es decir, ingesta de agua, ingesta de vegetales contaminados con ooquistes que ingresan por vía oral. Este parásito generalmente está distribuido en zonas tropicales y subtropicales, entonces acá en La Paz es poco frecuente, aunque tal vez exista. Y la presentación clínica en Cryptosporidium, también habíamos hablado de que los cuadros clínicos se diferenciaban, ¿no? En un grupo de inmunocompetentes y el otro que eran los inmunosuprimidos. Entonces acá también va a haber lo mismo. Con los inmunocompetentes, de pronto muchas veces este problema se resuelve espontáneamente. La persona se afecta, de pronto a veces puede pasar completamente asintomático, pero a veces también puede tener cuadros de diarrea, leves o moderados, que duran una semana o menos de una semana, y que el sistema inmune logra eliminar a los parásitos y también el cuadro clínico desaparece. Existe diarrea aguda sin sangre, entonces simplemente es diarrea, no hay disentería, ¿sí? Pero esto va a ocurrir principalmente, o es mucho más grave, cuando son pacientes inmunosuprimidos. Ahora, aparte de eso, también los niños menores de 1 año, de 2 años, que tienen su sistema inmune poco desarrollado, también en estos puede provocar y puede ser grave. Es decir, ¿qué es lo grave? La diarrea que se puede presentar en estos. Entonces puede haber diarrea aguda, dolor de tipo cólico. El tipo cólico es de toda víscera hueca, que puede durar semanas y provocar mala absorción y pérdida de peso. En Cryptosporidium habíamos hablado de que puede existir los síntomas de mala absorción, pero siempre y cuando estos sean crónicos y siempre y cuando haya una gran afectación de las células epiteliales. Porque ahora que están viendo estas semanas yardiosis, han visto que Yardia, por ejemplo, se va a presentar síndrome de mala absorción, pero para eso tiene que haber gran cantidad de células epiteliales afectadas que dejan de cumplir su función, ¿no? Es decir, ¿cuál era su función? De secretar enzimas que podrían digerir los polisacáridos, fragmentarlos y hacer que se absorban. Entonces, acá también este parásito, al invadir las células epiteliales, destroza las células epiteliales. Estas sufren de cambio, y si existe una gran cantidad de parásitos que están invadiendo células epiteliales, entonces podrá haber de pronto en algún momento un síndrome de mala absorción. Pero esto siempre se presenta en personas inmunosuprimidas. En esta parasitosis sí se puede acompañar de eosinofilia, ¿sí? De pronto esa es otra particularidad de esta parasitosis. Ahora, cuando existe daño, y esto es algo similar a lo que ocurre con Cryptosporidium y también con Yardia, existe un daño en las células epiteliales. Cuando han hecho estudios de biopsia de las células, han visto que existen todas estas alteraciones patológicas, ¿sí?
Por ejemplo, la atrofia de las velocidades, la hiperplasia de las criptas, es decir, estas aumentan, y acompañado de esta hiperplasia existe un infiltrado de células plasmáticas, linfocitos y leucocitos. Entonces, la cronicidad de la infección en individuos inmunocomprometidos y sus recurrencias puede ser debido a la capacidad de Sebeli de infectar sitios extraintestinales. Ahora, en Cryptosporidium también habíamos dicho que existía la posibilidad de que tenga cuadros extraintestinales. Este también puede presentar cuadros extraintestinales, ¿sí? Pero como siempre, va a ser mucho más grave o solamente se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos. Entonces puede estar en nódulos linfáticos de mesenterio, hígado, ósea, puede estar en vesícula biliar, y en vesícula biliar lo que hace es ocasionar una necrosis de la vesícula biliar. Entonces todo esto, pero en pacientes con HIV. Ahora, pues resulta que esta patología está cobrando mucha relevancia. ¿Por qué? Porque se incrementan los casos de VIH. En Bolivia cada vez se reportan más casos de VIH. Ciudades como Milán están reportando mayor cantidad de casos. Entonces, va a ser muy frecuente que ustedes, cuando ya están ejerciendo como médicos, van a poder encontrar cuadros de diarrea, ¿no? Que no responden al tratamiento, que de pronto pensaban que eran bacterianos, les dan antibióticos, pero no responden. O pensaban que eran Cryptosporidium, pero no responden, ¿no? Entonces habrá que pensar en este parásito de pronto para ver y dar un tratamiento mucho más específico. El diagnóstico, como habíamos visto en Cryptosporidium, casi similar también, es decir, estos parásitos son translúcidos, son un poco más grandes, son translúcidos, entonces requiere que se haga la tinción correspondiente. Recuerden que en Cryptosporidium sí o sí teníamos que hacer coproparasitológico, ya sea exámenes por concentración, por flotación o sedimentación. En este también podemos hacer cualquiera de los dos, pero el contenido que logremos recolectar, ya sea por flotación o por sedimentación, tiene que ser teñido. Si no es teñido, simplemente no se va a observar el parásito. También existen posibilidades de biopsia, aunque esto es un poco complejo, ¿no? Llegar hasta el Y1 con un endoscopio, porque prácticamente, generalmente llegamos hasta el duodeno nada más con un endoscopio. También se puede hacer con la cápsula de Bell, ¿no? Esa cápsula de gelatina que se le hace tragar al paciente y el hilo entra en contacto con la mucosa del intestino, y es en el hilo que se impregnan los parásitos, ¿no? Y eso habría que hacer que se depositen en portaobjetos, fijarlo y luego teñirlo. Entonces, los parásitos son estos. Vean que son translúcidos, no siempre se los puede observar, por eso es que es necesario teñirlos. Y aquí están diferentes procedimientos para teñir y poder observar. Aquí igual los ooquistes. Y el tratamiento, estas son las opciones de tratamiento que existen. De pronto aquí faltaría aumentar la nitazoxamida. Y la prevención básicamente consiste en lavarse las manos, ¿no? Es decir, en tener mucha higiene en cuanto a cuando uno manipule cualquier cosa que se va a comer, lavarse las manos, ¿no? Si va a tomar agua, hervir el agua. Si va a comer alguna fruta que no se haga cocer, lavar muy bien las frutas. Y bueno, sería la forma más sencilla de poder prevenir. El otro parásito se llama Ciclospora. Y este Ciclospora, el más frecuentemente se estudia es Cayetanensis, ¿sí? Este de pronto es el parásito que más afecta igual a los humanos. El otro parásito también no es zoonótico, es decir, tiene preferencia por parasitar a los humanos. Este otro también, ¿sí? No es que vamos a encontrar en animales a estos como Cryptosporidium. Cryptosporidium había especies que eran casi para humanos, pero su mayoría eran todos zoonóticos, ¿no? En cambio estos no, son antropomórficos. Lo mismo, de pronto aquí hay algunas cosas generales en cuanto a los tiempos de incubación, las personas en riesgo. Igual podemos dividirlo en pacientes o personas inmunocompetentes y personas inmunosuprimidas. El ciclo es similar al otro que hemos descrito. Entonces ven acá, los zooquistes no son elipsoides como los otros, son más circulares, pero están contaminando agua, vegetales, y estos ingresan por vía oral
aquí en el Y1, ilion, es donde se van a multiplicar. Todo lo que hemos dicho, ¿no? Que se liberan los esporozoitos, entran a la célula epitelial, se transforman en trofozoitos, esquizontes, merontes tipo 1, merontes tipo 2, se diferencian en formas sexuales macro y microgametocitos, se fecundan y salen los ooquistes. Los ooquistes, lo mismo que el anterior, no son inmediatamente infectantes. Tienen que igual pasar por un proceso de esporulación de 1 a 2 semanas y contaminar el medio ambiente y luego estos ingresar por vía oral. ¿Sí? Entonces es muy similar al otro que tiene muchas diferencias. Y acá también lo mismo, liberación de esporozoitos, invaden células epiteliales y de pronto con Cryptosporidium no están aquí en las células en borde del cepillo, ¿no? Los parásitos están un poco más abajo, al centro, pero acá están los ooquistes, que son mucho más esféricos, que también tienen las mismas características, son translúcidos, requieren ser teñidos, fijados, teñidos, para poder ser observados. Entonces, esta parasitosis, lo mismo que la anterior, en algunos inmunocompetentes puede pasar desapercibido, es decir, no son para personas completamente asintomáticas. Si hay sintomatología, lo que más caracteriza a estos síntomas es la presencia de diarrea, ¿sí? Diarrea, entonces puede ser muy intensa, como ahí dice, a veces explosiva, ¿no? Es decir, que cuando una persona se siente en el baño prácticamente unta toda la taza, ¿no? Porque sale con fuerza, debido a esto a los problemas de malabsorción, ¿no? Que pueden existir, la fermentación de carbohidratos, el acúmulo de gases y todo lo demás. Puede autolimitarse, pero como siempre, los inmunosuprimidos son los que más problemas van a tener. Heces fecales con ooquistes. Después, ¿qué más tenemos aquí? Lo mismo, agua y alimentos contaminados con heces fecales. El diagnóstico hay que, lo mismo, hacer el topoplastoico. Se los observa así, pero no es muy notorio, son translúcidos, y finalmente hay que teñirlos. El tratamiento es con sulfamethoxazol, trimotropin, el famoso clotrimazol, aunque hoy en día ya no se está usando mucho clotrimazol, ¿no? Por la resistencia que existe contra las bacterias, pero para estos parásitos hay una buena respuesta. Si no hay buena respuesta, se termina usando la nitazoxanida. Otro que les voy a comentar rápidamente se llama sarcocistis. Y no sé si han visto alguna vez, generalmente, por ejemplo, este problema, este también es un apicomplex, ¿sí? Es un apicomplex, pero este ya es más diferente que los otros tres que hemos visto. Su ciclo biológico es un poco más complejo. Y en todas las zonas del Oruro, Potosí, donde hay llamas, por ejemplo, este es un problema muy frecuente en la carne de llama. Y los quistes de sarcocistis son así, parecen, ¿cómo se llama esto? Poroto, ¿conocen el poroto, verdad? Tienen ese aspecto, casi ese tamaño. Entonces uno los puede observar a simple vista. Y estas son las costillas, vean, pueden estar ahí en las costillas. Generalmente en estos lugares donde se cría alta llama hay harto de esto de sarcocistis. Y uno ve que estos sarcocistis generalmente se localizan a nivel del cuello. Entonces la gente allá al momento de carnear, faenar, busca las costillas y el cuello. Y se encuentra esto fácilmente, ¿no? Y son grandes y son visibles. Entonces también esta parasitosis o este parásito es un anticomplejo. Su ciclo es un poco completamente diferente a los que hemos visto. Entonces vamos a empezar por aquí. El humano puede desempeñar dos papeles. En nosotros hemos visto que los ciclos son monoxenos, no hay intervención de otro hospedador intermediario, pero en este caso los ciclos son heteroxenos. Y el hombre puede ser desde hospedador definitivo hasta hospedador intermediario, de pronto accidental, hospedador definitivo y hospedador intermedio accidental. Entonces acá se está representando al humano como un hospedador definitivo, porque va a albergar
porque va a haber la multiplicación de tipo sexual. Recuerden que en la primera clase, para definir hospedador definitivo e intermediario, decíamos que había parámetros, ¿no? El definitivo era aquel en el cual se va a albergar a la forma adulta y va a haber multiplicación de tipo sexual, ¿sí? Y el intermediario había simplemente una multiplicación de tipo asexual. Y cuando no existe ni sexuada ni asexuada, entonces se le llama hospedador vertebrado e invertebrado, porque en ambos ocurre una multiplicación de tipo asexual. Entonces, en este caso, el hombre es un hospedador definitivo, porque va a haber una multiplicación sexuada dentro del hombre. Entonces, el ciclo comienza aquí, en esta parte. Entonces, resulta ser que una persona come carne de llama, compra la llama, pero se consume uno de estos, ¿sí? Consume uno de estos. Acá adentro están los bradizoitos. Estos ya tienen otra denominación, son los bradizoitos. Son quistes con bradizoitos, ¿sí? Entonces se come estos quistes con bradizoitos con carne semicocida que contiene quistes con bradizoitos, y estos se liberan aquí a nivel del intestino. Pero una vez que se liberan los bradizoitos entran a las células epiteliales, se multiplican y salen micro y macrogametos. Estos micro y macrogametos entonces van a fecundarse y van a formar los ooquistes. Entonces, en las heces de las personas vamos a tener ooquistes, ¿sí? Salen ooquistes. Estos ooquistes maduran un tiempo en el medio ambiente, igual en un proceso de esporulación, están dispersos en el medio ambiente, agua, pastos, pastizales, y ahora son estos los que se comen a esos ooquistes, es decir, los cerdos y las vacas, se comen los ooquistes. El ooquiste que tiene dentro esporozoitos, a nivel del intestino delgado de estos, se liberan los esporozoitos, pero aquí ocurre una gran diferencia. Los esporozoitos en nosotros entraban a las células epiteliales y ahí se multiplicaban, pero estos no, atraviesan las células epiteliales, los esporozoitos. Atraviesan las células epiteliales y van hacia la circulación, y en la circulación se entran a las células endoteliales, y en las células endoteliales se multiplican. Existe una primera merogonia, revientan y nuevamente vuelven a invadir otras células endoteliales y existe una segunda merogonia. De la segunda merogonia, los que salen ahora, esos esporozoitos, o esos merozoitos, se dirigen al músculo estriado, ¿sí? Es decir, de la circulación ahora pasan al músculo estriado, básicamente al músculo estriado. Y en el músculo estriado se comienzan a multiplicar poco a poco, por eso son bradizoitos, y se forman estos quistes en la musculatura de estos animales. Entonces el ciclo biológico se cierra cuando alguien faenea a estos animales y se come la carne de estos animales que en su musculatura contienen los bradizoitos. Pues vean que es otra forma de ciclo biológico. Ahora, aquí en este esquema básicamente se está expresando lo mismo. Vamos a ver acá, esta persona se ha consumido o ha consumido carne semicocida. Entonces acá la pregunta sería, cuando el hombre es un hospedador definitivo, su mecanismo de infección para que contraiga sarcocistosis es la ingesta de carne semicocida, ya sea de cerdos, de llamas, que contienen bradizoitos, quistes de bradizoitos. Estos acá se liberan, entran en la célula epitelial, se multiplican o se diferencian en microgametocito, macrogametocito, y en las heces fecales se liberan los ooquistes, ¿no? Y los ooquistes aquí maduran en el medio ambiente, ya tienen esporozoitos, la vaca consume, y lo que hemos dicho, ¿no? Lo que ocurre en las células endoteliales, para luego desplazarse a la musculatura. Ahora, este ciclo podría cortarse fácilmente. Tú tratas a los humanos de pronto y bueno, puedes cortar por ahí el ciclo, pero
es un poco más complejo. Y lo complejo es con esto. En estos lugares de Oruro, donde existe harta cría de llamas, vicuñas, alpacas, los que se comen a estos animalitos generalmente son estos animales salvajes, ¿sí? Lobos, osos, matan a las llamas y se infectan, ¿no? Es decir, naturalmente, de manera natural, de forma natural, el ciclo se transmite entre estos animales salvajes y los hospedadores intermediarios, ¿sí? Entonces, el hombre ha empezado a formar parte y reemplazar como hospedador intermediario. Pero si controlas y tratas a los humanos, a estos es difícil de tratarlos. Entonces, estos son de pronto los hospedadores definitivos que dispersan por todas partes los ooquistes. Entonces, acá se ha comido una llama que tenía en su musculatura estos bradizoitos, y ahora el perro, estos lobos, son los que están dispersando los ooquistes en el medio ambiente. Y ovejas, llamas, alpacas, vicuñas van a ingerir estos ooquistes y van a contraer la sarcocistosis. Entonces, acá en su musculatura están llenos de estos sarcocistos, y bueno, un día de esos va a comerse nuevamente y el ciclo biológico se va a hacer. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, ¿qué ventajas de pronto tendríamos con esta carne de llama? Que no es muy frecuente, no es muy común consumirlo con la carne de vaca fresca. Generalmente consumimos la carne de llama con encharquicán, casi el plato más llamativo para nosotros y más apetitoso. A mí me gusta el encharquicán, es muy rico. Y ahí está salado, ¿no? Está salado, está seco, y el encharquicán no lo comemos entero, ¿no? Sino es completamente deshecho. Entonces, por ahí de pronto que se corte el ciclo biológico, por esa carne salada, por esa carne desecada, que termina matando a los quistes, ¿no? Y no es muy frecuente. Ahora, en esas zonas, de pronto tal vez la gente consume carne de llama mucho más fresca, ¿no? En un asado, en una sopa, en un caldo, pero el caldo o la sopa terminaría cociendo, ¿no? Porque la carne nunca he visto semicocida en una sopa, se termina cociendo bien. De pronto, si hacen algún asado o o chicharrón, también hacen con carne de llama, ¿no? O harían hamburguesas o carne molida que no logre destrozar estos sarcocistos, pues podría haber una transmisión. Ahora, el humano, cuando es hospedador definitivo, puede tener alguna sintomatología, pero depende de la carga parasitaria, es decir, depende de la cantidad de células epiteliales que han sido parasitadas y que estas células epiteliales estén provocando una alteración en el funcionamiento del intestino. Entonces, básicamente, ¿qué va a tener el humano? Tener diarrea, nada más que diarrea. ¿Sí? Y bueno, habrá que dar tratamiento, pero a veces esa diarrea también que tiene se autolimita. Los parásitos se multiplican, porque como vean ahí, no hay ciclos de merogonia tipo 1, tipo 2, entonces la sintomatología intestinal no es tan intensa como para que la persona vaya y acuda a un centro y se la pueda tratar. Muchas veces pasa desapercibido o se autolimita como hospedador definitivo. El otro problema es cuando ocupa el caso de hospedador intermediario accidental. Es decir, es un niño, por ejemplo, que está jugando en los pastizales donde están las llamas, las ovejas, y entra en contacto con los ooquistes. Y qué sé yo, toma el agua que tenía ooquistes y ha ingerido ooquistes. Entonces, en la musculatura de las personas se pueden encontrar estos bradizoitos, estos quistes bradizoitos. Y pueden estar permanentemente por muchos años, hasta que alguien se coma a su mano. Entonces, por eso el humano terminaría siendo un hospedador intermediario accidental, cuando es hospedador intermediario accidental, es decir, no permite que el ciclo biológico continúe.
porque alguien tendría que comerse, faenar a la vaca y comerse la carne. Pero en este caso en el humano no pasa eso, ¿no? Entonces se queda como un hospedador intermedio extra. Pero puede tener molestias. Y las molestias básicamente van a estar en relación con la cantidad de quistes que tiene, con la localización, y de pronto puede presentar este paciente mialgias, neuralgias, porque son quistes que más o menos miden hasta 1 centímetro. Pueden estar comprimiendo algún nervio, parte de la musculatura, y provocar estas molestias, ¿no? Como ya les digo, dependiendo del lugar en el cual esté ubicado el quiste y la cantidad de quistes que tenga. Pues básicamente es eso lo que pasa con estos parásitos. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta parasitosis? Habría que hacerle un controparasitológico al paciente si se lo quiere diagnosticar como hospedador definitivo. Cuando tiene diarrea, pedir la muestra y buscar los quistes. Si está como hospedador intermedio accidental, es un poco más complejo porque muchas veces no puedes precisar cuál es el sitio donde está molestando, a no ser que logres hacer una palpación de la musculatura y sientas las nodulaciones, como en el caso de cisticercosis. Hay cisticercosis cutánea. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Simplemente tú palpas la musculatura y encuentras como nódulos. ¿Y qué haces con esos nódulos? Haces un corte, sacas el cisticerco y eso lo observas entre 2 láminas y ahí puede ser el diagnóstico si es cisticerco o no. Lo mismo en este caso, ¿no? Se tendría que hacer, sacar el nódulo y observar si son bradizoides, ¿no? De sarcocistis. Pero en estas zonas donde normalmente se tendría que reportar estos casos de sarcocistosis en humanos, no hay reportes, es decir, no hay una notificación, no hay registros de personas que tienen problemas de mialgias, de nodulaciones. Es posible que haya, o es posible que simplemente no se esté registrando, o nadie le esté dando la importancia, o las molestias son tan leves que de pronto nadie acude, ¿no? Y lo ven como normal que tengas un nódulo en el muslo o en alguna otra parte del cuerpo y no pasa nada, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que realmente sentir buenas molestias para acudir a un centro de salud. Entonces allá de pronto lo pasan como normal, como natural, ¿no? Como que no pasa nada. Y algo similar sucede, por ejemplo, con las diarreas crónicas. En áreas rurales, las diarreas crónicas, el niño está hoy con diarrea, pasa 2 días sin diarrea, está estreñido, 4.º día otra vez diarrea, una vez en la mañana, pasa 2 días otra vez normal, otra vez con diarrea, y la gente dice, pero si eso es normal, siempre ha estado así, ¿no? Y de ahí que giardiosis, por ejemplo, eso tenga consecuencias, ¿no? La cronicidad, síndrome de malabsorción, desnutrición, bajo peso, bajo peso. Esto es lo mismo, de pronto algo más bonito, ¿no? Entonces aquí vean el perro defecando, a nuestros zooquistes que ya están esporulados, el ganado que ingiere los zooquistes, a los esporozoitos. Esto sería la parte, son los zooquistes, y acá estaría viendo la liberación de los esporozoitos, ¿no? Y la invasión de las células endoteliales. Segunda generación. Y vean ahí, en la tercera generación es donde ya empiezan a irse a la musculatura de estos hospedadores, y ahí se quedan desarrollando los quistes de bradizoides. Y el perro, aquí esto está mostrando como que de pronto comen esta carne, pero debería ser otra imagen tal vez. Pero bueno, se están comiendo a estos animales y se está dando la transmisión. Aquí hay llamas, chivos. Entonces la especificidad de especies de sarcocistis es baja. No hay una alta especificidad de especies, porque en hospedadores intermediarios puede invadir a muchos mamíferos, y lo mismo cuando se trata de hospedadores definitivos. Entonces acá el otro hospedador definitivo tendría que ser el gato, perros y humanos. Serían los hospedadores definitivos, donde ocurre la multiplicación sexuada, y la multiplicación asexuada ocurriría en estos otros hospedadores, ¿no?
¿Alguna duda? ¿Qué está separado de esto? La maduración en el medio ambiente, la reproducción asexual, reproducción sexual. Y finalmente esto, ¿no? Hay sarcocistis distribuido en todo el mundo. Hay como más de 40 especies de sarcocistis, ¿no? Algunas que están circulando entre determinados tipos de hospedadores, definitivos y intermediarios. Y lo que les decía, ¿no? En casos de sarcocistis intestinal, cuando los humanos actúan como huésped definitivo, las infecciones suelen ser asintomáticas, se emiten espontáneamente, ocasionalmente puede haber fiebre, diarrea, escalofríos, vómitos y hasta problemas respiratorios. Esto es lo que no he logrado comprender, cómo puede haber problemas respiratorios, pero mejor nos quedamos con que los síntomas se reducen a nivel intestinal, ¿sí? Infecciones no son esto, quistes musculares, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando son hospedadores intermediarios accidentales, los quistes están en la musculatura, puede haber mialgia, debilidad muscular, edema transitorio. Y aquí lo clasifica como huéspedes intermediarios inactivos, pero nosotros no manejamos esa terminología. Manejamos hospedador intermediario accidental, porque corte el sector, ¿no? Cuando es hospedador intermediario accidental. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, solamente quería compartirles eso, pero... Doctor, ¿en China se ha visto mayor cantidad de casos para el consumo de perros? ¿Se conoce? No. No sé la verdad. Bueno, ¿Usted qué cree podría ser? En China se come todo lo que se mueve, ¿no? Pero la cosa es, se puede comer cualquier tipo de carne, pero siempre y cuando esté cocida. Ahora, la carne de vacuno, ya eso tiene que ver con hábitos, ¿no? Porque a algunos les gusta parrillada, por ejemplo, no me gusta bien cocida a mí, pero tal vez habría que pedir que sean cortes mucho más delgados, aunque sean semicocidos, pero tratar de comer en lo posible bien cocido. Ahora, el gran problema es cuando nosotros salimos de esta zona, ¿no? Aquí en La Paz es difícil que haya sarcocistas, es complicado, ¿no? Bueno, no es complicado, sino es poco probable. Pero el problema es cuando nosotros hagamos en la provincia, estemos en zonas donde existe transmisión, porque esto, por ejemplo, se ha reportado en batallas, todo lo que es altiplano, carne de oveja se ha reportado. Entonces, nosotros vamos a ir a trabajar, o ustedes van a ir a trabajar ahí y coman la comida, siempre cocida, van a consumir lechuga, mejor tener la precaución de decir no lechuga, ¿no? Te dan un plato con... Ves que están preparando con lechuga, tú le dices no lechuga, no tomate, porque no sabes si está bien lavado, pero todo lo cocido sí, arroz, papa, carne cocida, huevo cocido, y que haya higiene, ¿no? Es decir, ustedes son observadores, tienen que ver si están lavando bien las cosas, si el lugar es limpio, si no hay moscas, todo eso. Van a tomar un refresco, no tomen el refresco que están vendiendo ahí elaborado por ellos, sino tomen un refresco envasado, ¿no? Lo mismo, van a ir a hacer campañas de vacunación, a una escuela van a ir a dar charlas, porque las escuelas no están en el centro de salud, sino están a 1 hora, 2 horas, se van a desplazar. Pues para evitarse cualquier infección, llevarse la comida, todo lo que sea cocido o preparado por ustedes, y así se evitan. Y bueno, en el lugar, ver, observar y tratar de que la gente cambie de conducta, ¿no? Porque su obligación es hacer que la gente comprenda cambie de hábitos de higiene, hábitos de alimentación, ¿no? En el campo, en esta zona, por ejemplo, los actapes son momentos en los cuales puede existir mayor contaminación. La gente, ¿qué hace? Todos traen comida, ¿no? Sí, pero no te distribuyen y no te dan un plato, una cuchara, ¿no? Tú vas, tienes que levantarte, ¿no? ¿Con qué te levantas? Con tu mano. Y hay agua para lavarse alrededor, muchas veces no hay, ¿no? Pero la comunidad lo encuentra eso como normal. Entonces también hay que tener tino, ¿no? De decirles, ustedes están aquí, ni se lavan las manos, nada, ver cómo haces que la gente te entienda y comprenda de que están trabajando. Bueno, que alguien traiga una galonera con agua para que todos se laven y luego compartan, ¿no? Que alguien traiga platos, que alguien traiga cucharas, no desechables, porque también el otro problema es
la contaminación con plástico. El altiplano, cuando vayan a trabajar, van a ver que está contaminado de plástico. Y eso deberíamos ir promoviendo para que... Doctor, en esto de la sarcocistosis, ¿podría haber infección transplacentaria de madre embarazada y con... No está como en malaria dentro de los glóbulos rojos. Sí se entran a las células endoteliales, es decir, los capilares están rodeados de células endoteliales. Entonces es ahí donde se multiplican y bueno, salen de la circulación y otra vez entran a las células endoteliales. Malaria, Plasmodium es un apicomplejo, pero vean que entre los apicomplexos, Toxoplasma, que van a ver también, es también otro apicomplejo. Sarcocistis es apicomplexa, Cryptosporidium es apicomplexa, pero aunque son apicomplexas, han desarrollado a lo largo de la evolución diferentes mecanismos para hacer que su ciclo biológico se cumpla. En malaria sí existe la posibilidad de transmisión transplacentaria. ¿Por qué? Porque está en la sangre, está en los trofozoitos, está en los glóbulos rojos, los trofozoitos, los esquizontes, que están circulando. En cambio, estos se entran a la célula endotelial, salen de la célula endotelial a otra célula endotelial y de la célula endotelial atraviesan y se van ahora al músculo estriado. Y en el músculo estriado están esperando a que alguien se coma ese trozo de carne. Bueno, en el caso de los animales, no en nuestro caso. ¿Qué más? ¿Hay una diferencia entre sarcoquiste y quiste con bradizoitos? ¿Es lo mismo? Son completamente diferentes. Bueno, estructuralmente son muy similares, pero la forma, el tamaño varía. Y la multiplicación es diferente. Entonces, por eso es que en el nuevo quiste hay hasta 8 esporozoitos, pero en los quistes con bradizoitos puede haber un montón de bradizoitos, unos 40, 60, depende, en mayor cantidad. Bueno, vámonos, señoritas, sobre eso. Gracias, doctor.